poder reunirnos. Gracias por las personas que han apartado el tiempo, por tus hijos que han escuchado tu voz y quieren recibir de ti. Queremos, Padre, de que sea tu Espíritu quien nos guíe hoy, que sean tus palabras las que vayamos soltando y que lo que se vaya formando, Señor, venga conforme a lo que tú quieres hablar. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu, disponemos nuestro tiempo y atención. Dejamos todo el afán, todo estrés del día, todo cansancio fuera para poder ahora enfocarnos solo en ti. Que este tiempo, Señor, sea realmente un tiempo ganado, un tiempo donde podamos reposar en ti, donde podamos descansar en ti, donde podamos oírte. Amén. 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 Qué importante es que podamos ir reconociendo los tiempos del Señor en nosotros, los tiempos que Él prepara para nosotros y poder experimentarlo. Creo que por mucho tiempo ocurrió que la iglesia tenía como un mensaje como muy centrado en lo que era la salvación, muy centrado en lo que era la salvación y de ahí no había como un entender esa voluntad del Señor y aferrarnos siempre a lo que, ¿cuál era el mensaje? Dios es soberano y ese Dios es soberano era como decir que todo lo que vivo viene de la voluntad del Señor, viene de la voluntad del Padre. Y, y, y como ocurre como esto de que, no sé, cualquier cosa que viviéramos, sea buena, mala, ya no dependía de nosotros, sino que netamente era de la soberanía del Señor. Pero qué distinto es cuando nosotros ya empezamos a entender de que somos nosotros que administramos nuestra vida con el Señor y cada decisión que vamos tomando va apuntando a las obras preparadas que Él tiene para nosotros o nos va alejando. Nos va alejando de lo que el Señor pensó para nosotros. Y no creo que todo lo que vivamos sea de la voluntad de Él. Por eso dice que por eso dice que la voluntad de nuestro Dios es una experiencia. Y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿cómo sé yo verdaderamente si estoy caminando en esa voluntad del Señor? Porque creo que no podemos estar justificando siempre nuestra forma de caminar y decir, no, esto es del Señor, esto es del Señor. Y esa forma de ir justificando nuestros caminos y buscando como culpables, buscamos, no, es que el gobierno, es que el presidente, es que el diablo, es que esto y lo otro, pero nunca asumimos como esa decisión que nos toca. Y creo que todos nosotros, todos los días, desde el momento que nos despertamos, tomamos una decisión. Tomamos decisiones. Desde el momento que yo decido apagar la alarma y seguir durmiendo, o decir el alarma y me tengo que levantar porque tengo un día que afrontar, ya estoy tomando una decisión. Y, y- y desde el momento que yo decido buscar al Señor antes de salir en la mañana, detenerme un momento por ahí, un rato y poder orar y de poder no sé, poner en vez de ver no sé, una noticia y meterme en Instagram o en TikTok, qué sé yo, o alguna aplicación, a poner una atmósfera de adoración y poder quizás ministrar el corazón del Señor y dejarme ministrar por Él. Creo que cada cosa que nosotros vamos viviendo tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos decidiendo todos los días. Y no podemos seguir cargándole como toda la responsabilidad al Señor, sino que un hijo maduro
sabe lo que tiene que hacer. Sabe. Y yo hoy día no puedo negar que nuestro estado espiritual, nuestra forma de vivir, es netamente por las decisiones que vamos tomando. ¿Por qué? Porque un hijo va entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Empieza a conocer la voluntad del Padre. Y empieza a tomar decisiones. Empieza a cambiar. Empieza él a dejar que sea el Señor el que defina su corazón, sus pasos. Y claro, no estamos hablando de que esto sea como algo rápido. No es que el Señor de un día para otro cambió nuestra vida, sino que todos los días estamos tomando decisiones. Y esas decisiones van acercándonos a la voluntad del Señor o nos van alejando. Entonces, veía esto de verdaderamente qué es lo que decidimos en nuestros días. ¿Cómo administramos nuestro corazón? ¿Cómo administramos nuestros días? ¿Cómo estamos experimentando al Espíritu Santo? ¿Tenemos una verdadera comunión con el Espíritu Santo? ¿Tenemos ese acercamiento, esa forma de buscar? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos viviendo conforme a los diseños que Él pensó para nosotros? ¿A qué voy? Que ya no hay alguien, ya no hay un hombre. ¿Por qué? Porque dentro de esta atmósfera de hermandad de hijos maduros, ya no va a haber un hombre que me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Tengo que yo descubrirlo. Tengo que descubrirlo, tengo que experimentarlo yo. Tengo que yo aprender a caminar con el Señor y poder entender los tiempos. Yo meditaba en esto y hoy día conversaba, justo me topé con un hermano y me pregunta él, ¿les afectó mucho lo que fue la pandemia? Él me preguntó eso. Yo le dije, nada. ¿Como congregación no les afectó? Nada. No nos afectó en nada, le dije yo. ¿Por qué no nos afectó en nada? Y él como que quedó, a nosotros me dijo, nos afectó mucho. El tema es que a nosotros no nos afectó nada porque no nos aferramos a las cosas. Y en esto, ¿a qué voy yo? Que esto a mí me toca como pastor, el poder guiar a la congregación, el poder entender. Pero yo no puedo meterme en tu vida y hacer eso en tu vida. ¿Me entiendes? Yo no puedo venir y decirte, mira, estar todo el día, Elías, tienes que hacer esto, mire, Elba, tienes que tú vivir. Sino que a mí como pastor me toca entender el tiempo del Señor para la congregación, la hermandad, la palabra que compartir. Eso vamos entendiéndolo, las movilizaciones, acciones, todo eso vamos entendiéndolo conforme porque estamos escuchando al Señor. Pero yo no puedo venir e intervenir en tu vida y decirte, oye, hermano, tienes que vivir así. ¿Cuánto a ti te afectan las cosas que vas viviendo? ¿Cuánto verdaderamente te afectan las cosas que estás viviendo en el día? ¿Cuánto de las presiones que tenemos nos van afectando? ¿Cuántas de las cosas que tenemos, no sé, de los hábitos, de las cosas que vivimos, van afectando? ¿Estamos acercando nuestro corazón a la voluntad del Señor? ¿O estamos dentro de la masa y donde estoy dentro de un movimiento espiritual, experimento cosas? Porque dentro de ese movimiento experimento cosas, pero aún no he desarrollado el oír al Señor para mi vida, para mi casa. Por ende no experimento ese crecimiento que podría estar viviendo hoy. Crezco. ¿Por qué? Porque los hermanos crecen y ese crecimiento de hermandad me hace crecer. Pero no crezco porque yo, en la medida de escuchar yo al Señor. No sé si se entiende un poco algo donde creo que el Señor está hoy día abriendo este fluir de poder acercarnos a esa voluntad, de poder entender que como hijo yo puedo empezar a entender la voluntad del Señor para mi vida. Sí, y pensaba como en dónde nace este caminar, como pensando que todo es la voluntad del Señor. Y recordaba como esta forma de tomar decisiones que muchas veces
el cristiano tiene de que si se da, es de Dios. Y si no se da, no es de Dios. Y, y hay muchos, y yo mismo en algún momento caminé así de que vivíamos con ese constante, bueno, si se da, es de Dios, si no se da, no es de Dios. Pero lo aplicábamos a todo. De repente levantarse en la mañana un domingo y el auto estaba pinchado, el Señor no quiere que vaya a la iglesia. Y caminábamos desde ahí y suena chistoso porque cómo el Señor no va a querer que vayamos a la iglesia, pero realmente éramos, y yo creo que ocurre y cae en esto, de que muy ligeros, como que uno termina descartando esa parte de intimidad, de querer saber realmente y de buscar apasionadamente qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que es como poder quitar esa parte de querer escuchar la voz del Señor, pero por mí mismo. Y terminamos repartiendo ese peso muchas veces a los pastores, a un profeta, en un evento de que me van a hablar y yo voy porque el Señor me va a hablar en ese evento, pero en el día a día al final lo descartamos y terminamos cayendo en un, si se da, es de Dios, si no se da, no es de Dios. Y creo de que el hijo maduro no camina así. El hijo maduro sabe la voluntad del Padre porque lo ve, porque lo escucha, porque sabe qué cosas quiere el Padre, qué desea el Padre de mí, qué desea el Padre este día. Un domingo que si hay 10, 20 adversidades, yo sé que la voluntad del Padre es que yo vaya y me congregue con mis hermanos, que me reúna y busque escuchar, busque vivir su voluntad. Y creo que cae en eso muchas veces esa falta de querer, esa falta de darnos el tiempo y la intimidad para poder oír y saber cuál es la voluntad. Sí, yo pensaba en esto cuando ahora estamos hablando de este tema. Yo pensaba en que, bueno, la palabra dice que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Es decir, es alguien que no es removido por las cosas que va viviendo, porque su corazón está en hacer la voluntad del Señor. Pero pensaba en esto del el tema de poder tener el entendimiento, de poder tener el entendimiento de que de no justificarme, sino que tener el entendimiento de lo que Dios tiene para mí. ¿Y en qué va? En que la voluntad del Señor no es algo fácil. ¿Cómo puedo yo verdaderamente vivir la voluntad del Señor si no tengo fe? No puedo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que para poder estar en la voluntad perfecta, plena del Señor, necesito cosas que son parte de caminar en eso. Y si yo no me abro a eso, empiezo de alguna otra forma como a perderme en el... Parece que estoy, pero dentro de mi corazón no estoy viviendo lo del Señor. A mí me gusta mucho esto de que nosotros hoy día siempre buscamos el obedecer con entendimiento. De que no es una obediencia así como ya el Señor nos va a enviar a tal lugar, pero ya como que Él nos va dando un entendimiento. Pero cuando ocurre esto, empezamos como a caer en la confianza solamente de lo que entendemos. Y no se desarrolla esa plena confianza de caminar en algo que aún no entiendo. Y creo que la voluntad del Señor no siempre voy a entender todo, sino que tengo que confiar. Entonces ponemos como principio fundamental que es imposible experimentar la voluntad del Señor sin confianza. Si yo no confío en Él, ¿cómo voy a caminar en lo que Él pensó para mí? Es imposible. Si yo no confío en que Él me va a proveer, ¿cómo yo voy a dar un paso de fe en mi finanza? Es imposible. Si yo no confío
en que Él me puede sostener fuera de un trabajo secular, ¿cómo yo voy a abandonar un trabajo secular? ¿Sabe cuántos hombres de Dios deberían haber abandonado un trabajo secular y nunca lo dejaron? ¿Y cuántos sueños hoy día hay que no se han cumplido? ¿Cuántos sueños de hermano hay que no se han cumplido porque no creyeron, no confiaron? ¿Cuántas cosas hoy día? Claro, yo solamente camino en lo seguro, en lo que, y si es seguro es porque viene de Dios. Falso, completamente falso. Si yo solamente camino en lo seguro, camino en mi voluntad, no en la del Señor. Porque Él me va a llevar a mí a situaciones de riesgo. Él me va a llevar a mí a darme, Él me va a llevar a mí a caminar en algo que aún estoy con esa incertidumbre es decir, es imposible querer experimentar no sé, el mirar desde arriba, ¿cierto? Yo puedo imaginarme cómo es ver desde arriba un monte, puedo estar imaginando, puedo pensar, pero estoy confiando. Pero en el momento tengo que subir el monte y lo voy a estar mirando desde abajo. Y yo imagino y creo y confío que cuando llegue arriba voy a poder ver lo que el Señor quiere que vea. ¿Me entienden? Pero para eso yo tengo que aprender a confiar, a poder desarrollar el confiar en Él. Yo me he dado cuenta que las personas que verdaderamente experimentan la voluntad del Señor es porque tienen una confianza de hijo. Una confianza de hijo. El que no confía como un hijo, es difícilmente que él se pueda arriesgar en algo. Y en la medida que vamos creciendo, más poco confianza tenemos en él. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a perder. Y en el reino hay riesgo de pérdida, siempre. Siempre. Es decir, una persona que ejemplo, va a emprender algo, tiene que arriesgarse a perder. Y en eso poder confiar en que el Señor te está abriendo esa realidad. Pero poder disfrutar eso, ese riesgo. Ejemplo, a nosotros nos pasó con Catherine que cuando nos vamos a vivir ahora a la casa, no teníamos luz ni agua y no teníamos la forma de tener luz y agua. No había forma. No es algo que yo dijera, cuando estemos allá, lo vamos a hacer así, así y así, y vamos a tener luz y agua. Fuimos sin saber si íbamos a poder tener luz y agua, pero sabíamos que íbamos a tener luz y agua porque era la voluntad del Señor que estuviéramos allá. Pero no teníamos el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Nada. Poder entregarle estas tres palabras es importantísimo al Señor. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Le pertenecen a Él. Señor, pero ¿cómo? Le pertenece a Él. ¿Cuándo? Le pertenece a Él. ¿Dónde? Le pertenece a Él. Entonces, yo hoy día veo como un paso que tenemos que dar hoy, como hermano. ¿Qué paso? Confiar. Si no estás dispuesto a confiar, no puedes hacer la voluntad del Señor. No puedes. Vas a pegarte a otros que están haciendo la voluntad, pero tú no las vas a estar viviendo en tu corazón. Vas a pegarte a otros, pero tú no la vas a estar viviendo. ¿Por qué? Porque caminas solamente en lo seguro. Sí, recordaba con esto, con Denise cuando nos casamos, una de las cosas que no sabíamos cómo hacer y que no teníamos claro cómo íbamos a vivir era el lugar donde vivir, el arriendo. Y nosotros le fuimos pidiendo al Señor y el Señor al final nos abrió un lugar, nos abrió un departamento. Y a mí me habilitó el trabajo para poder pagarlo. Y nosotros confiamos desde el día que el Señor abrió esa puerta de que si Él era el que nos lo daba, Él también nos iba a dar también el cómo pagarlo, el cómo poder pagar la luz, pagar el agua, pagar gas, nuestros gastos, etc. Nosotros teníamos claro que la voluntad del Señor era que nos casáramos y con eso también el que pudiéramos vivir solos.
Sabíamos eso, estábamos claros y sabíamos que era la voluntad del Señor. Y hubo un momento que con Denis teníamos nosotros siempre un ahorro, siempre teníamos un ahorro de antes. Y nosotros le dijimos al Señor, tomamos la decisión de no vivir en lo seguro. Entonces teníamos ese ahorro y se abrió una instancia donde podíamos o no usar ese ahorro y era una puerta de bendición, que ni siquiera era para nosotros. Y nosotros lo oramos y dijimos, Señor, nosotros no queremos vivir con esto seguro porque nuestra fe no está puesta en ti, está puesta siempre en nuestros ahorros. Sabemos de que si un día nos va mal en el trabajo, un mes que nos va muy mal, porque yo no tengo un pago fijo, según lo que genera en el mes recibo. Y esa vez lo hablamos y dijimos, Señor, queremos confiar en ti y no en este ahorro. Y nos deshicimos de ese ahorro, lo soltamos. Y en ese momento, claro, la cuenta tenía 0 y durante el mes el Señor nos fue dando. Y hubo momentos donde nosotros decíamos, Señor, no sabemos cómo, no sabemos cuándo se va a habilitar, no sabemos dónde nos va a llegar, pero no tenemos la plata para pagar. Pero nuestra confianza ya no está en el dinero, no está puesta en los ahorros que teníamos, sino que está puesta en ti. Y fueron meses que, hubo meses que de repente nosotros no teníamos 0 pesos, el día 4 y el 5 teníamos que pagar. Y no por un tema de que no había trabajo, sino que confiando nomás en el Señor y nosotros tranquilos y confiando en el Señor. Y creo que en ese paso donde nosotros mirábamos las cuentas, 0 pesos. Y en ese momento uno puede llegar a dudar, pero nosotros teníamos tanta convicción de que era la voluntad del Señor que confiáramos en Él y ser libres de ese sistema donde el dinero nos controla, que teníamos paz y confiábamos en el Señor. Y creo que esa vez, era un domingo, estábamos en la iglesia, teníamos 0 pesos, terminó el culto, revisamos, llegó plata de un lado, llegó plata que nos debían de otro lado, se juntó toda la plata. Y teníamos 10.000 pesos más. Pagamos el arriendo y los 10.000 pesos los ofrendamos. Y es ese caminar con fe donde realmente no hay nada y entender de que la voluntad del Señor no es lo seguro. El Señor no nos lleva a lo seguro. El Señor nos va llevando a situaciones y momentos donde tenemos que extender nuestra fe. ¿Cómo vamos a desarrollar fe siempre que si estamos en un lugar seguro? La fe se desarrolla en esos momentos límites. Y ahí es cuando hay que estirar la fe, ahí es cuando hay que creerle y creer su palabra, creer las palabras que Él dijo. Si él dijo y nos dio este lugar, en este caso, nosotros confiamos de que también el recurso va a llegar con eso, porque fue su voluntad y tenemos fe en Él. No, la fe no estaba en el trabajo. Hubo momentos donde no había trabajo y sin trabajo la plata estaba, pero nuestra fe no estaba puesta en eso, sino que siempre en el Señor. Y en esos momentos donde uno puede caminar sabiendo de que la voluntad del Padre no es que estemos sufriendo, que no tengamos o que estemos siempre justos. De hecho, no es la voluntad. Pero entendemos de que nuestra fe no está en eso. Muy poderoso porque cuando nosotros... yo me he dado cuenta de esto, de que no, en el área donde yo no avanzo es porque no confío. Eso que está detenido en mí y no crece porque el Señor nos diseñó para dar fruto. Fuimos diseñados para personas que den fruto y abundante. Pero hay áreas de mi vida que no crecen porque no confío en Él. ¿Y qué es lo que pasa? Termino yo por yo sostener algo, pero ese sostener yo no genera un crecimiento. La confianza es como algo tan importante para hacer la voluntad del Señor, porque es sembrar una semilla y confiar que el Señor va a hacer que salga. Es tal cual, es algo que está bajo la tierra y yo confío de que eso que sembré en algún momento va a emerger de la tierra. Y el confiar tiene que ver con este poder caminar en eso que Él pensó para mí, pero es algo que se desarrolla y crece en el tiempo. No es algo que yo diga, desde hoy día para adelante estoy pleno en confianza, sino que es algo que verdaderamente verdaderamente se desarrolla diario.
Es algo que yo voy desarrollando día a día. ¿Cuál es la estrategia de la tiniebla? Robarnos la confianza. Robarnos la confianza. El que, ejemplo, ¿cómo va un conyugaje hoy día? ¿Cómo va a crecer si no se confía? No se puede avanzar. Si yo estoy constantemente bajo la presión de la desconfianza, yo no puedo avanzar con mi esposa. ¿Por qué? Porque la única forma para avanzar se necesita un corazón sano en la confianza. No es que ella desconfíe de mí o yo de ella, es que yo no confío en el Señor. No estoy confiando en lo que Dios pensó. Entonces, si yo no confío en lo del Señor, no puedo avanzar. ¿Qué es lo que busca la tiniebla? Generar miedos, generar desconfianza. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabaja la tiniebla? La tiniebla constantemente te está soltando voces de intimidación, porque la desconfianza es una voz de intimidación, de que algo vas a perder que no te pertenece. De que el diablo te va a robar algo que ni siquiera te pertenece. Entonces cuando vino la tiniebla y vinieron y amenazaron al Señor, dijeron, pero te quieren matar. Vino la tiniebla a amenazarlo y dijo, esta vida, dijo el Señor, no es mía. Le pertenece a mi Padre. Entonces no había forma de intimidar al Señor. No había forma. La tiniebla constantemente trató de robarle la confianza. Viene y le dice, cuando lo lleva al monte a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, dice, ¿qué voy a hacer? Yo confío en mi Padre. No necesito probar que soy hijo. Confío en mi Padre. Jesús caminó con una confianza tan plena en el Padre que hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que desarrolló él en sus discípulos? No que confiaran en él, sino que confiaran en el que él lo había enviado. Entonces la idea es que no es que yo no busco que mi esposa confíe en mí, sino que pueda confiar en la obra del Señor en nosotros. Que ella pueda confiar en lo de Dios. Yo no busco que tú confíes en mí, no busco que tú puedas confiar en lo del Señor. Yo no busco que tú confíes en tu trabajo. El Señor no busca eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que confíes en Él. En Él. Que tú experimentes que Él es Dios. Y Él como Dios, Él es tu Dios proveedor. Él es Dios sanador. Él es el Dios que restaura. Él es el Dios que te defiende. ¿Sabes cuántos nombres del Señor hay en la Escritura? Todos esos nombres son una experiencia para tu vida. Un nombre que tú puedes experimentar. Hoy día escuchaba a un hombre del Señor y decía, a cada segundo podemos recibir una revelación del Señor distinta. Cada segundo. Puedo ver al Señor de otra forma. Es decir, es imposible atraparlo desde una forma. Cada momento yo puedo experimentar al Señor de una forma distinta. Ahora mismo yo estoy recibiendo una revelación de Dios de una forma distinta. Entonces, ¿cómo yo puedo querer encasillarlo en mi mente y decir, Dios no puede hacer esto? Están los discípulos, están pasando una tormenta. Vienen, Señor, ayúdanos que perecemos. Estoy durmiendo, tranquilo, estoy aquí con ustedes. Estoy durmiendo, pero estoy presente. No es necesario que yo esté pendiente de lo que están viviendo. Estoy presente. No necesito demostrarte que estoy presente. Eso le dijo. Hombres de poca fe. No necesito constantemente estarte demostrando que yo estoy contigo en esto. Estoy ahí. Eso les rompió a los discípulos decir, Jesús dormía y yo creo que él durmió a propósito en la tormenta. Porque confiaba tanto en el Padre y en la voluntad y durmió y de repente los discípulos, Señor, perecemos. Y el Señor diciendo, estoy presente en tu vida, en esto. Creo que nos falta mucha revelación de Cristo, mucha revelación del Padre. Y estamos desarrollándolo, pero necesitamos una plena... ¿Cuándo? No voy a dejarlo hasta acá para que siga Brian.
Sí, y pensaba cómo cambiaría nuestra oración si pudiésemos vivir esto. Cómo, cómo cuando uno cada noche va a la presencia del Señor, ora y dice, Señor, esta es mi situación, pasa esto, necesito que me ayudes en esto, y uno pide, 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 pide. Y veíate a Jesús levantándose, yo sé que hay una tormenta, sí, estoy aquí, estoy contigo, estoy viendo que hay una tormenta. Y si nosotros realmente fuésemos conscientes de que a cada segundo, a cada microsegundo el Señor está con nosotros y está viendo lo que estamos viviendo, nuestras oraciones también serían distintas. Ya no sería cada noche decirle, Señor, hay una tormenta, Señor, hay una tormenta, Señor, hay una tormenta. Y al final somos repetitivos y perdemos esa conciencia de que el Señor nos dice, estoy aquí, estoy viendo que hay una tormenta. Y nuestra confianza también cambiaría, porque las oraciones quizás ya no serían, Señor, y uno siempre le presenta al Señor lo que ocurre como si Él no supiera. Y cambiaría, si uno fuese consciente cambiaría y ya no, uno no le presentaría, Señor, está ocurriendo esto, sino que uno ya podría ir a otras cosas, Señor, pasa esto, tú sabes que pasa esto y tengo miedo. Necesito que tu valor, necesito que tu fe crezca en mí para poder afrontarlo. Y poder hablar ya, no desde presentarle el panorama, sino desde qué necesita nuestro corazón. Y Él también lo sabe, el Espíritu está constantemente con gemidos intercediendo por nosotros. Incluso cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu está ahí. Pero el poder ya cambiar también esa oración y decir, el Señor está conmigo. Por más de que todo se vea mal, el Señor está conmigo. Y yo no necesito que Él sepa, Él sabe. Necesito confiar. Si tú te pusieras a meditar hoy en tu vida, ¿cuántas amenazas escuchas en el día? ¿Cuántas amenazas de la tiniebla escuchas? ¿Cuántas amenazas en el conyugazgo? ¿Cuántas amenazas con tus hijos? ¿Cuántas amenazas en la salud? ¿Cuántas amenazas en lo que es las finanzas? ¿Cuántas amenazas estás escuchando constantemente en tu día? Te perturba. Las tinieblas vienen a perturbarte, vienen a robar verdaderamente. ¿Y qué hace esa amenaza? Te paraliza, porque el miedo viene a paralizar. ¿Cuántas amenazas escuchamos en el día de la tiniebla? De que no, Dios no va a proveer, Dios no te va a sanar. ¿Sabes el COVID, cuánta gente murió porque verdaderamente tuvo tanto miedo que murió de miedo? ¿Por qué? Porque tenían tanto miedo a enfermarse que se terminaron enfermándose. La tiniebla sabe a lo que tú le tienes miedo, sabe, porque ese miedo es tiniebla. Y las tinieblas tienen la capacidad de conocer las tinieblas. Sabe el miedo que te da perder un hijo, sabe el miedo que te da perder tu esposo, sabe el miedo que te da que se te queme la casa, sabe el miedo que te choquen, sabe. Entonces constantemente estamos bajo una crisis de amenaza y eso nos tiene aterrorizado. No es la forma de que un hijo debería vivir. No es la forma. ¿Por qué? Porque tenemos padres. Yo creo que tenemos que entrar en la luz de experimentar a que Dios sea Padre y confiar. Pero una confianza que no, no, yo confío, no. Una confianza que se desarrolla y da frutos para Él. Dice la Escritura que aunque nosotros no somos confiables, Él confía en nosotros. La confianza de Él ni siquiera tiene que ver con que nosotros demos fruto. ¿Qué nos enseña a nosotros? Esa es la naturaleza, es decir, aunque Dios no se manifieste en esto, yo confío porque yo lo conozco. ¿Sabe cuánto nosotros? Porque yo he encontrado que este tema de la confianza, porque estamos apuntando a la voluntad, pero es imposible hacer la voluntad del Señor si no confiamos en Él. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Él si no confío en Él? Es imposible.
Entonces, yo meditaba en esto y ¿sabe cuánto nos pegó a nosotros el tema del rechazo con Adán? Que hoy día el problema es Adán, es decir, el problema viene del hombre caído porque generó una desconfianza tan grande que llega Adán y dice, me escondí porque tuve miedo. Adán ya no confiaba. ¿Por qué se escondió? Porque tuvo miedo. No confiaba. Y el Señor lo mira así como diciendo, ¿por qué tuviste miedo? Y ahí Dios se da cuenta de toda esta crisis que Adán estaba viviendo con producto de la caída. Y desde ahí Adán tuvo que buscar esta forma de protegerse. Por eso empieza a cumplir esta función el querubín protector, que es Satanás, porque Satanás era querubín protector, y empieza a cumplir la función de ¿qué? De enseñarle al hombre a protegerse por sí mismo, de autodefenderse, de protegerse, de ser su propio Dios, de defenderse, de no confiar en nadie. Y ahí vamos, no, es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ese versículo, ¿cuántas veces nos dijeron que no? Pero la verdad, la traducción original dice, maldito el Geber que confía en Adán. Yo no puedo confiar en alguien que desconfía del Señor. ¿Cuándo yo me vuelvo confiable? ¿Cuándo nos volvemos confiables entre hermanos? Cuando confiamos en el Señor. Si yo siento que, ejemplo, que tu confianza está en el Señor, para mí tú eres una persona confiable. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo del Señor confía en el Señor. Pero dice, maldito el Geber que confía en un Adán. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en alguien que no confía en el Señor? Creo que es el error más grave que nosotros, pero no dice maldito el hombre que confía en otro hombre, sino que entre Geber, entre hombres del Señor, sí podemos confiar. ¿Por qué podemos confiar entre nosotros? Porque yo sé que mi hermano confía en el Señor. ¿Y cómo sé que confía en el Señor? Porque da frutos de confianza. Porque muestra con su vida que confía. No lo dice de palabras, sino que su corazón muestra que confía. Tu esposa no quiere que tú seas un hombre fuerte, no busca que... ¿Qué es lo que busca tu esposa? Que seas un hombre que confía en el Señor. Que se muestra débil delante de Él. Que podamos, lo mismo, mi esposa, yo no busco que sea una persona fuerte, firme, ¿no? Lo que yo busco es que sea una persona vulnerable delante del Señor. Y qué precioso es cuando nosotros adoramos y mostramos que confiamos en Él. Adoramos y le obedecemos sin razón. Obedecemos eso sin razón. Eso que da un paso y decir, yo confío en esto y le entrego el control. ¿Cuántos pasos nosotros damos en el día de esta verdad? De poder decir, yo me voy a parar en lo que Dios dijo. Y cuando veo, qué precioso es cuando ves la respuesta del Señor y dices, esto Dios lo dijo, wow. Y empiezo a ver la respuesta, empiezo a ver el crecimiento, empiezo a ver lo que Él dijo. Entonces, yo hoy día me quedó marcando esto de decir, ¿cuánto daño le hizo a la iglesia el tema del COVID? Solamente reveló que no confiamos en el Señor. Sabes que yo cuando estaba todo este tema del COVID, estaba todo el tema de muerte y esto y lo otro, yo recuerdo que tomé mi auto y empecé a hacer Uber y empecé a llevar a toda la gente que tenía COVID, la llevaba al hospital. Yo no tenía miedo a que el COVID se me pegara a mí, sino que verdaderamente yo entendí de parte del Señor que era un momento de revelar en dónde estaba mi confianza. Nunca me escondí en mi casa. Nunca me escondí de decir, no, es que nos podemos enfermar. Nunca les dije a mis hijas esa. Nunca nosotros, mi esposa es testigo, nunca fue decirles, oye, no, tengan cuidado, usen mascarilla. Jamás.
sino que ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Nuestra confianza está en Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas, el que las sostiene con su mano poderosa. Por eso me gusta mucho volar en avión. ¿Por qué? Porque no llevo el control y dejo y digo, Señor, ¿sabes que nosotros cuando pasamos la turbulencia, yo lo único que hice, tomé el iPad y me fui escribiendo? Y la gente gritando dentro del avión. Pero yo estaba solamente escribiendo y decir, Señor, y era una locura, de verdad. Era una locura. Imagínate el pánico que había la gente por miedo a morir. Y yo solamente estuve escribiendo y dije, Señor, Él te va a poner en situaciones para que tú puedas desarrollar la confianza. El tema es cómo salimos nosotros de esas situaciones. Todos los días estamos siendo puestos a prueba por la tiniebla y por el Señor para cómo está nuestra confianza en Él. ¿Cómo está nuestra confianza? Entonces, ¿cuándo la gente empieza a tratar de confiar? Cuando se siente vulnerable. Pero ¿por qué no siempre nos sentimos vulnerables? Claro, la persona que se está muriendo, ahí dice, ay, ahora confío en el Señor. Y el problema no fue que la muerte, sino que el problema es que siempre esa persona se sintió fuerte. Yo debería siempre sentirme vulnerable delante de Él y entender que todo lo que tengo es de Él, todo lo que vivo es de Él. Desarrollar una confianza mucho más alta, de poder ir a algún lugar y ver que Él sostiene, que Él cuida de mis hijos, que Él cuida de mi casa. No estoy enrejado hasta el mismo techo porque creo que me van a meter a robar. Sabes que yo venía con antes de conocer al Señor, venía con una crisis de confianza porque nunca tuve como esa imagen de padre que me hiciera confiar. Entonces siempre me crié como en esa atmósfera donde había que andar a la astucia. Entonces era el pensamiento rápido y el que pensaba, tú tenías que siempre estar pensando un paso más rápido que el otro, por ejemplo. Y cuando hacían como temas de, no sé, pues nos quedábamos en la calle porque no íbamos a fiestas, sino que estábamos en la calle y ahí en el momento tú tenías que estar pendiente con tu armamento, con tu algo, y de repente podías tomar hasta cierto límite, ¿por qué? Porque tenías que estar pendiente que nadie confiaba en nadie. Y eso me generaba tanto temor que llegaba a mi casa y mi esposa es testigo, yo ponía traba en la puerta, cerraba las cosas, tenía una vía de escape, que cualquier cosa, si venían los carabineros, tenía una vía de escape para salir por el techo. Y de repente cuando sentía algún ruido venía y subía para arrancar. Y al final no era nada, era un gato, era una cosa, pero estaba tan preparado para que algo malo ocurriera, porque la vida me había enseñado así. Pero eso fue Adán, eso fue una naturaleza. Hoy día voy y puedo estar a las 3 de la mañana, todo oscuro, solamente yo con el Señor, porque Él es mi Padre. Estoy con Él. ¿Sabe lo bien que me ha hecho a mí el poder estar solo con Él? Y no, es que puede entrar un gato, puede entrar un puma, puede entrar un ratón, me da lo mismo, es Dios, es mi Dios, es mi Padre. Recuerdo que cuando trabajaba en Uber y fue como el tema de Halloween y todo, me decía, no, fecha. Yo salía a trabajar de Uber de Halloween la noche. Salía a trabajar de Uber. Y era porque el Señor me decía. Y salía y yo no entendía lo que Él estaba trabajando en mí. Él estaba trabajando que yo pudiese confiar. Confiar. ¿Cuántas personas que de repente uno después se entera, enterró el dinero, lo tienen escondido y cosas, y como que pareciera como que fuera, no confían ni siquiera en su esposa? No, me faltan 1.000 pesos, me faltan todo. Una locura, hermano. De poder, de poder entregar la confianza, ¿sabes lo que trae la confianza? La palabra confianza viene
de afianzar. Es lindo eso porque como que cuando yo confío estoy afianzado al Señor. Ese afianzar, pero la palabra confianza también tiene como un significado de depósito de fe. Es como un lugar donde yo puedo depositar la fe. La fe es la semilla, la confianza es el macetero. Entonces, la fe crece porque la confianza está sosteniendo esa fe para que pueda crecer. Si la confianza no está, no hay cómo sostener la semilla. Entonces, este depósito tiene que estar lleno constantemente de fe para que las cosas del Señor ocurran. Pero si este depósito de confianza no está, las cosas del Señor no ocurren en nuestros días. Y esta medida de confianza se va sembrando generacionalmente y empezamos a vivir en una dimensión celestial. Un hijo de Dios no vive naturalmente. Un hijo de Dios vive celestial. Y a mí me gusta cómo hemos ido desarrollando esto en mis hijas, porque ellas tienen una dimensión de fe tan grande que entendemos que es parte de la siembra que nosotros hemos hecho. Esa siembra de repente no sé, de ver, ejemplo, cuando llegó la luz, el Señor decía, el Señor nos dio la luz. Ejemplo, llegamos un día, recuerdo, y los vecinos tenían música, y una música fuerte, y lo primero que salió de mi corazón fue quejarme por la música y todo. Y Ignacia va y dice, Señor, en el nombre de Jesús, que esto se pare. ¡Pum! Se cortó toda la luz. En el segundo, y no volvió más, hasta que decidieron parar la música, y volvió la luz. Y fue así. Y dije, cuidado con lo que dice, le dije yo. Pero la confianza de ella de poder ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos a un lugar y le decimos, Señor, envía tus vientos, ¿por qué? Para que nos dejes disfrutar esto, y vemos los vientos. ¿Sabes qué, Señor? Permítenos ver creación. Con Ignacia, de repente la Ignacia me dice, ¿sabes qué, papá? Tengo ganas de ver aves distintas. Y ahora, Señor, permítenos ver estas aves. Y empiezan a aparecer aves. Empiezan a aparecer colibríes, empiezan a aparecer estos aves que nunca se ven, cosas, pero porque oramos conforme a eso, de decir, Señor, cuando necesitamos lluvia, envía tu lluvia. Señor, que cuando necesitamos esto, envía tu provisión, envía esto, haz tú esto, ve, manifiéstate en esto. Ver a Dios, salgamos de la religión. Veamos a Dios, confiemos en el Padre, confiemos en su voluntad. Yo quiero dar pasos, no demos pasos así como, quiero dar pasos grandes, quiero dar pasos que dejen huella, que dejen marca, que podamos ver al Señor en cosas gloriosas. Esa confianza tan pequeñita te hace experimentar un Dios muy pequeño, un Dios que no es presente en tus días. Hoy día podía orar por una persona que tenía SIDA. Hoy día pude tener encuentros con personas que estaban atrapados en la homosexualidad, de poder ayudar a alguien que de repente estaba ahí en la calle, poder ayudarlo, de poder hacer... Mis días son dimensiones extrañas, porque mi Dios es así. Mi día no es un día común, mi día es glorioso, es glorioso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me dice detente y bájate y toca las aguas, las toco. Cuando el Señor me dice anda y ora por ese árbol, oro por ese árbol. Cuando el Señor me dice anda y haz esto, lo hago. Todo mi día es profético. Todo mi día es profético. Porque mi Padre hace que mis días sean así. Yo le estoy creyendo como niño. No sé cómo son tus días, pero este es el Dios que nosotros predicamos. No es un Dios de culto. Hasta he sentido que el Señor a veces se aburre en las reuniones nuestras. De verdad. He dicho, Señor, ¿estás aburrido? Le he preguntado. Y como que no lo oigo, o a veces oigo. Pero de verdad he sentido que el Señor se aburre. No sé si a usted le ha pasado. ¿Usted se aburrió en alguna reunión?
El Señor yo creo que también a veces más de lo mismo, así, se aburre. Igual les voy a enviar algo para que se entretengan. Sí. Pero esa confianza de lo que Dios habló, vivirlo. Vivirlo. Sabes que un día me tocó experimentar el tema de la confianza. Yo le tenía mucho respeto al mar, mucho miedo al mar, porque sentía que el mar es muy impetuoso, muy violento. Y mi esposa me conoció, yo no me bañaba en el mar. No, no me gustaba. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Era algo que necesitaba confiar. Y un día el Señor me llama, me dice, métete a las aguas. Desde ahí que nunca más me he dejado de bañar en un mar. Y el mar que sea, yo voy y me introduzco en el mar. Porque entiendo que el Señor me va a hablar. Y cada vez que veo una oportunidad de agua, me introduzco porque entiendo que las aguas, donde el Señor puede manifestarse, las aguas, los vientos. Tenemos tantas manifestaciones del Señor rodeado que y en ese momento va el Señor y me dice, métete a las aguas. Yo me meto a las aguas y Él me dice, más adentro. Ya, así como, ya. Y el mar cuando te empieza a llegar aquí, ya uno se empieza a preocupar. No es como la piscina que te llega aquí. Es como el mar cuando te empieza a llegar acá. Y el Señor me dice, quiero que nades y te olvides de dónde estás. Nada. Y empecé a nadar. De verdad, empecé a nadar. Yo no soy muy bueno para nadar. Y en ese momento empecé a tener pensamiento, ¿qué estoy haciendo? ¿Eres tú, Señor? Y empecé como a tener esa guerra dentro de mí, hasta que llegué a un momento donde estaba dentro del mar, donde me perdí, donde era la arena, ya no había forma de ver la arena, ya no había orilla. Y empecé a mirar asustado, las niñas me veían, no sé cómo habrán vivido ahí. ¿Ah? En Viña. Pero era Concón, fue en Concón. Pero era un mar violento, fuertísimo. No era cualquier mar. Y habían tremendas dunas, pero imagina, yo creo que nadé tanto hacia adentro que llegó un momento donde me perdí. Y el Señor me dice, ahora quiero que te sueltes, cierres tus ojos y confíe. Y fue soltarme, entregarme. Y sabes que todo el momento el sol me llegaba a la cara, sentía aves, cosas. Y era un momento, y en un momento me fui, ya no estaba en el mar, estaba solamente yo y el Señor ministrando mi corazón. Y me habló cosas tan profundas, me pudo ministrar de tal forma porque pude atreverme a soltar la orilla. De repente cuando el Señor va y me dice, abre tus ojos ahora, no sé cuánto rato habrá pasado, abro los ojos y estaba a la orilla. Menos mal. De verdad, mi esposa gritando como loca. Es que llegué al momento donde ya no te ves, de la orilla ya alguien y no te vio. Me fui, con el Señor me fui. Hermano, pero porque Dios estaba trabajando algo que Él necesitaba trabajar en mi corazón. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a desarrollar una medida de confianza? Sí, y recordaba la semana pasada cuando se habló del afán y cómo esos momentos donde podemos parar, respirar y no hacer nada. Y lo asociaba a eso, lo asociaba a esos momentos donde realmente está todo el caos, está todo el mundo en caos, hay que hacer mil cosas, pero paramos, no hacemos nada, respiramos y volvemos a confiar. Y, creo realmente en este momento de que es en esa situación cuando estamos
confiando, cuando estamos realmente confiando en el Señor, que es el momento donde podemos ser hallados en Él, que es el momento donde salga todo bien o salga todo mal y va a ser ganancia. El momento donde cuando estamos confiando tan plenamente, donde ya no existe el miedo, que es el momento donde incluso si morimos para nosotros va a ser ganancia, porque es el momento donde estamos confiando en el Señor. Dice Hebreos 10, ¿sí? Del 7 al 9, dice, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo que está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús del Mesías, una vez y para siempre. He aquí, vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Que esa oración pueda hoy día estar en nuestro corazón, cada día. He aquí, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. No como algo que viene, sino como algo que lo busco, como algo que lo quiero vivir, como algo que estoy dispuesto a subirlo, a caminarlo. Señor, que se haga tu voluntad, y tiramos la moneda. Señor, si es tu voluntad este trabajo, que se quede. Y si no es tu voluntad, que se vaya. Hermano, pregúntale cuál es su voluntad y decide tú. Dejémonos de tirar la moneda para arriba. Señor, que se haga tu voluntad si esto no es al azar. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque quiero arriesgarme en tomar la voluntad. No, no es mi trabajo. Listo, Señor, renuncio. Porque no es tu voluntad y punto. Me equivoqué. Amén, estoy desarrollando mi confianza. Quizás no oigo, pero confié. Si no era, de alguna forma me saca. Pero me voy a arriesgar. Voy a creer que te oigo. Estoy desarrollando ese oír. Ya, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Cuál es tu voluntad en esto? Por eso es tan importante también rodearnos de personas que estén creciendo en el confiar en el Señor. Porque esa persona no va a buscar lo que te beneficie y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Siento esto de parte del Señor. Y de repente ni siquiera va a ser, mira, esto es, siento esto. Allá, ese sentir me sirve. Ese sentir me apoya. Vamos. Pero no nos apoyemos en gente que no confía en el Señor. Tú no necesitas una persona que sea muy entendida en las cosas, lógicamente, razonablemente, o de mucho estudio, y esto y lo otro. Tú necesitas a alguien que verdaderamente escuche al Señor y diga esto que este quiere el Señor. Listo. Y hacerlo. Y confiar en eso. Y experimentar la voluntad del Señor. He aquí, vengo, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es? Abre el rollo que está escrito de mí. Quiero vivir lo que tú escribiste de mí. Quiero vivir en eso, confiar en eso. ¿Qué dijiste tú para mí? ¿Qué dijiste tú para mi esposa? ¿Qué dijiste tú para mis hijos? ¿Qué dijiste tú? He aquí, Señor, yo confío en ti. Amén. Los hijos, dice la Escritura, que son como flechas en nuestra aljaba. ¿Qué son? Flechas en nuestra aljaba. Y si son flechas, no son de chocolate ni son vulnerables. Nuestros hijos son flechas. No son para esconderlos, son para lanzarlos. Y una flecha es para lanzarla. Es decir, nuestros hijos no son vulnerables, son armas. Son armas de equipamiento para nuestro llamamiento. Y aprender a tener con ellos este tema de poder meterlos en un tema y decir, ¿sabes qué? Yo con mis hijas decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a confrontar a la reina del cielo. ¿Sabes qué? Vamos a confrontar a este espíritu. Y poder meterlos en eso y decir, ustedes son armas. Mucho resguardo, poca confianza. Poder confiar en el Señor, en lo que Dios hace en ellos, poder confiar en el Señor.
de poder confiar. ¿Sabes por qué los pastores no levantan a otras personas? Porque no confían. Y para ellos nunca están listos. Y ese título de copastor no existe. ¿A dónde existe en la Biblia un copastor? Entonces tuvimos que inventar un nombre de copastor para no querer llamar a la persona pastor, porque me da desconfianza llamarlo pastor porque me puede robar la posición. Entonces empiezo a inventar. Entonces empiezo a llamar líder, el líder. Dile pastor, dile profeta, dile apóstol, qué sé yo, pero no existe líder. Claro, pero estamos hablando del comisionamiento en el llamamiento. Estamos refiriéndonos al comisionamiento. Entonces, si yo voy a nombrar a alguien, no le voy a decir líder, le voy a decir hermanos profeta. Y puede funcionar con libertad. ¿Por qué? Porque el Señor lo estableció en esa asignación. Pero empezamos a inventar nombre, el líder, el copastor, el ayudante, el portero. El ujier, no. Empezamos a inventar cosas que no son bíblicas. ¿Qué dice la Escritura? Que están los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Entonces, ¿por qué inventamos algo que no hay? Para no nombrarlo como yo creo, porque no confío. Hoy día, si yo no confío en mi hermano, no puedo caminar con él. Ahora, si él no responde a esa confianza, es su decisión. Yo sigo confiando. Yo sigo confiando. No, pero no, es que me traicionó. ¿Qué dice el Señor? 70 veces 7 perdonar. ¿Sabes por qué no confiamos? Porque no perdonamos. El que no perdona no confía. ¿Cuál es un fruto de confianza? Perdonar. ¿Sabes por qué gente no confía en el Señor? Porque está ofendida. No solamente con Dios. Está ofendida con su papá, con su mamá, con su vida. Tiene una dimensión de ofensa tan grande en su corazón que no puede confiar. ¿Por qué la esposa está constantemente manipulando al esposo y le manda mensaje y le pregunta ¿y dónde estás? Y esto y lo otro y lo llama? No lo llama para saber cómo está. ¿Sabe para qué lo llama? Para que sentir que tiene el control sobre la vida de la otra persona, porque aún tiene espíritus de rechazo adentro. Porque aún el rechazo está operando en esa vida. No confía. Entonces, donde no confía, tiene que manipular. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Llamo, molesto, estoy constantemente, oye, estoy aquí, no te olvides, estoy aquí, no te olvides, estoy aquí, estoy acá, estamos acá. Hermano, llevas 20 años con ese hombre, ya no... ¿Está gordo, feo? ¿Qué? Tranquila. Tranquila. Confía. Tranquilo, así como que... No, si no es nada, niño chico, tiene que saber administrar su corazón. Y si algo no lo hace bien, Dios lo va a tratar. Porque es un hijo de Dios. Tranquila, que ¿saben lo que pasa cuando nosotros hacemos eso? Estorbamos, porque no dejamos que Dios sea Dios. Entonces a veces el intercesor empieza a cumplir el rol del Señor. ¿Por qué? Porque no confía que Dios lo haga, entonces lo hago yo. Ya que Dios no me va a cuidar a mi esposo, lo cuido yo. Porque no creo que Dios me lo cuide como yo lo cuido. ¿O no? Ya que Dios no me cuida a mis hijos, los cuido yo, porque no creo que Dios los cuide como yo los cuido. Y empiezo a poner un nivel de protección que netamente del rechazo. Y me empiezo a encerrar en ese rechazo. Ya que Dios no nos va a cuidar en esto, empezamos a cuidar. Y empiezo a hacer esto. Lo mismo el esposo de la esposa. Tranquilo, hermano. Si tranquilo, no sacas nada con estar celándola, estar persiguiéndola.
Deja que el Señor sea Dios en ella. Y entregarla. Creo que Dios lee el código de nuestro corazón. Y qué precioso es cuando una relación se sostiene en la confianza. Yo decido confiar aunque siento en mi corazón que no eres confiable, pero confío en mi Dios. Y sé que Dios va a trabajar en tu vida solamente porque yo confío en Él. Eso es entregar. Ejemplo, yo acá, los hermanos no ando manipulando qué hacen en su vida, si están respondiendo al Señor, si van, se van, no se van, me da lo mismo acá. Nunca te vamos a entregar un mensaje. Si te vas de esta congregación te vas a morir. Vas a morir, hermano, si te vas a morir. Hermano. Hermano, si tú te congregas acá es porque Dios te habló. Y si te vas es porque Dios te habló. Y Dios respaldará tus decisiones. Y Dios va a respaldar lo que decida. Pero verdaderamente yo confío en que tú estás aprendiendo a tomar decisiones que agradan la voluntad del corazón del Señor. Me gusta mucho cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado que complace en mi corazón. ¿Cómo Él hace la voluntad mía? Aunque no era obligación que se bautizara, no era obligación, el Padre se alegró en el bautismo de Él. ¿Por qué se alegró? Porque lo hizo por amor a Él, no era obligación. Si Jesús llega Juan y le dice, ¿qué te voy a bautizar yo si yo no soy digno de desatar tu calzado? Hazlo nomás, Juan, para que se cumpla la escritura. Hazlo, tranquilo tú, hazlo. Y se abrieron los cielos. ¿Será necesario, Señor, que compren ese negocio y no en el otro si acá venden, acá es más barato? Quiero que vayas allá, siembra ahí tu recurso. Pero acá es más barato, quiero que siembres ahí tu recurso. Ya, Señor. Amén. ¿Por qué? No sé. No tengo por qué saberlo todo. Me gusta mucho ver la imagen que la sombra de Pedro sanaba. ¿Por qué? Porque era algo que él no veía. Que cosas ocurran que nosotros no sabemos. Eso es sombra. No era el reflejo de Pedro, era la sombra. Él ni siquiera sabía que estaba sanando. ¿Ah? Eso es maravilloso decir, ni sé lo que ocurrió, pero Dios me dijo que comprara el pan en este lugar, me dijo el Señor que me fuera por esta calle, me dijo el Señor que fuera y conversara con esta persona. No sé lo que ocurrió en mi día, pero cosas están ocurriendo. Vamos a ir a tal lugar, no sé por qué está unido con esto, no entiendo. Pero dejo que Él lo haga. Y en eso Él me va revelando, me va dando entendimiento y cosas preciosas. Y voy, digo, wow, digo, esto ocurrió. Wow, yo sabía que algo iba a pasar, Señor. Por algo me envió allá. Creo que ese nivel de confianza, yo confío hoy que cuando nosotros vamos a un lugar, Dios es capaz de cambiar una nación. Yo tengo tal confianza hoy día en el Señor y en ustedes como equipo, en ustedes como hermanos, que cuando nosotros nos reunimos, nosotros somos capaces de cambiar una atmósfera, de derribar un principado. Yo tengo tal confianza en el Señor hoy, de que si yo sé que vamos a otro país, nosotros somos capaces de transformar naciones, de discipular naciones. ¿Saben cuál fue la confianza de nosotros de poder abrir esa dimensión del uno? Y decir, ¿sabes qué? Y el Dios nos habló y siempre ha sido esta mentalidad. Dios nos habla para el mundo. Que somos 4, que somos una congregación. Somos profetas. Somos hijos del Señor. Tenemos un Padre grande y lo que hacemos cuando vamos a un lugar repercute en todas las naciones de la tierra. Y hay que alguien se meta con uno de estos pequeños. Y hay, dice el Señor. Entonces, no es que no voy a hacer el asado porque confía, hazlo. No es que no voy a ir a tal lugar porque confía, anda. Es que si pasa esto, todas las probabilidades no son certeza. La fe es certeza.
El miedo es probabilidad. ¿Es probable que tú hoy día salgas de aquí y te mueras porque te atropella un auto? Es probable. Totalmente probable. Tú hoy día puedes salir de aquí y morir. ¿Ahora es una certeza? Entonces, ¿por qué convertimos las probabilidades en certeza? Yo no camino por probabilidades, yo camino por certeza. La certeza es que el Señor dice que el que anda como hijo puede dormir, el Hijo de Dios camina como un león confiado. Un león no anda pensando, ¿quién me irá a comer? ¿Cómo camina un león? Es rey. El león camina porque la selva le pertenece. Aquí es lo que yo quiero ir, hermano. La tierra te fue dada por heredad. Nos pertenece. ¿Cómo no vamos a caminar confiados? ¿Cómo no vas a caminar confiado en Cunaco? ¿Cómo no vas a caminar confiado en San Fernando? ¿Cómo no vas a caminar confiado en Santiago? Anda, porque te pertenece. Te pertenecen los montes, te pertenecen las montañas, te pertenecen los mares, te pertenece. Eres hijo heredero. La mentalidad de conquistador nos roba la confianza. El hijo heredero confía porque le pertenece. A esa dimensión estamos hoy día caminando. A la dimensión de hijo heredero maduro que confía en su padre y que todo es de mi padre. Todo es de él. Llega un momento donde Jesús lo tiene ahí Poncio Pilato y le dice, crucifícame porque no se te ha sido dada más autoridad de la que mi padre te dio. Yo confío en mi padre, dale, mátame nomás, porque yo decidí entregar mi vida, yo estoy haciendo la voluntad, dale. No tenía miedo a sus enemigos. Dice la palabra que el Señor se ríe. Hermano, se ríe de sus enemigos, se ríe. ¿Cuál confianza Él tiene de quién Él es? Que Él se ríe de sus enemigos. ¿Cómo tú reaccionas con tus enemigos? Dice que Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. La intimidación solamente tiene lugar en nuestro corazón cuando no confiamos. El pueblo de Israel fue tan entrenado en el desierto a confiar en Dios, pero constantemente ellos buscaban algo que les diera una confianza que no lograban ver. Vieron el maná caer del cielo, vieron la columna de fuego calentarlo en la noche, vieron esto. ¿Cuánto has visto tú? ¿Por qué no sigues confiando? Yo he visto milagros, he visto sanidades, he visto prodigios, he visto cosas poderosísimas en el Señor. He visto cosas tan grandes en Dios. Y me gusta pegarme con gente que confía en el Señor, no con el incrédulo. No con el que me dice, oiga, pero cuidado porque es probable. Me da lo mismo las probabilidades. Yo camino en la certeza. Y si el Señor me manda debajo de las aguas a hacer un trabajo, allá voy. Si me manda en un buque, allá voy. Si me manda a la selva, si me manda al fuego, allá voy, porque voy con Él. Y si me mete en las poblaciones más terribles, allá voy. Donde Él me lleve, yo voy. No le podemos tener miedo a la oscuridad. No le podemos tener miedo a la maldad. Ay, que la bruja, que el macumba, que esto y lo otro. ¿Sabes qué? Yo en Brasil vi brujería que acá nosotros no hemos visto. Que si tú no tienes un corazón firme en el Señor, esas cosas te terminan comiendo. ¿Sabes que gente se seca igual que los ratones porque le hacen brujería? Se secan, hermano. Amanecen secos. Es tan fuerte la dimensión de brujería. En Venezuela también es otra dimensión de brujería. Países como, ¿sabes? En Bolivia, el tema de la brujería como es, el diablo viene constantemente y te dice que te quiere matar. Te quiere matar. Por eso a mí me hizo tan bien viajar solo a otro país. Solo y solo. Y poder no tener, porque es distinto cuando viajamos en grupo. Y ¿sabes qué? Me hace tan bien estar con gente que no me quiere y que le incomodo. Y cuando yo estoy ahí y están los pastores y yo estoy ahí y digo, ¡ay, qué rico!
qué ambiente más precioso para mí. Mi esposa me conoce y mi esposa, Brian, no, dice, no. Y ella empieza y que, ay, qué maravilloso, digo yo. Porque digo que esos ambientes, ahí es donde se desarrolla la confianza. ¿Cuándo? Cuando estamos en presencia de gente que no nos quiere, cosas que nos vemos rodeados de enemigos. Ahí es donde nuestro corazón se ve si está firme en el Señor o está en nuestra fuerza. No es llegar y decir, no, voy a ir a predicar a Brasil. Hermano, hay que pararse a predicarle a 3.000 personas. Hay que pararse y predicarle, y personas que son entendidas en la palabra, y pararse y con dimensión. Y anda a saber si hay brujos, si hay cuestiones raras. Una confianza en el Señor. Cosas que verdaderamente yo hoy día creo que tenemos que desarrollar. No le podemos tener miedo a la tiniebla. Hay veces donde a mí me inunda el miedo. Digo, Señor, ¿por qué estoy así? Me falta volver a acercar mi corazón a ti como papá. Sentir que soy tu hijo. Y dormir confiado. ¿Sabes que una de las cosas que yo más he trabajado es el dormir en confianza? Porque era de esas personas que cuando alguien se duerme, algo te puede pasar. Porque en la calle tú no puedes dormir. Yo podía estar, mi esposa es testigo, yo estaba 5 o 7 días sin dormir. Porque si me dormía me pasaba algo. ¿Por qué me iba a pasar? Porque había hecho tanta cosa mala que le robaba a los traficantes, mentía, hacía esto, lo otro y me perseguía. Estaba una noche en una población, en la otra estaba en otra población, la otra estaba en otra población. Así me movía. Entonces no podía dormir. Porque si dormía me pasaba algo. Pero eso fue generando un pánico dentro de mí. No confiaba en nadie, miraba todo el mundo desconfianza, temor. Ese corazón no nos dio el Señor. ¿Cómo yo digo, cómo un hijo de Dios, si la palabra dice que no hay justo que mendigue pan? No hay justo que sus hijos dice que mendigue pan. No hay forma de pasar necesidad cuando somos hijos. No hay forma. Pero la tiniebla nos tiene tan atrapados, encarcelados en estructura y no nos deja disfrutar de Cristo. Adán, hermano, el problema fue Adán. Adán fue el primero que experimentó el rechazo y de ahí no para. ¿Sabes cuánta gente hoy día que tiene tanto dinero no duerme? Porque su dinero es algo que no los deja dormir. Se sienten hasta que su esposa los va a traicionar su esposo. No saben con cómo caminar, caminan con guardia y cosas y locura. Gente que no puede ni siquiera disfrutar. Y digo, eso es lo que queremos nosotros, dinero. Si la tierra nos pertenece. Sí. Cuando se habla de confianza, yo como que pensaba ya de dónde viene la palabra y se me venía como desarmarla, pues, confianza. Y buscaba qué fianza y la fianza es una garantía de que se va a cumplir algo. Entonces, y hay distintos tipos de garantía, pues está una que es legal, ahí está la personal y distinta. Entonces, veía eso como la confianza, cuando la confianza está en nosotros mismos, es de una garantía de que yo puedo hacer algo. O cuando nuestra confianza está en otra persona, es la garantía de que esa persona es capaz y no me va a fallar. Pero cuando nuestra confianza ya está en el Señor, es distinto. Porque mi garantía no es de que se va a cumplir o no se va a cumplir. Mi garantía es de que Dios es Dios. Dios es Dios. Esa es mi confianza. No, ¿cuál es mi garantía? ¿Se dé o no se dé? Dios es Dios. Y si Dios dijo que se iba a cumplir, mi confianza está en sus palabras. Y Él es Dios, se va a cumplir. Mi confianza ya deja de estar en mí, el temor desaparece, porque no depende de mí, no depende de mi fuerza, no depende de la fuerza de mi hermano, no depende del Estado que me prometió un beneficio, ya depende del Señor, y el Señor es y seguirá siendo Dios. Buscaba este versículo que justo se me venía
cuando estábamos ahora conversando y está en, se lo digo, Juan 4. Juan 4. Y Juan 4 está en el 34. Dice, les dice Jesús, mi comida, ¿qué come, de lo que yo como, es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra? Yo me alimento, me fortalezco, me nutro, me siento pleno en hacer la voluntad del que me envió y termine su obra. Esa es mi comida, esa es mi necesidad. La necesidad que yo tengo en mi corazón es hacer la voluntad del que me envió. He aquí, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. Ese es mi corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es mi determinación, esa es mi convicción, dice el Señor. Esta es mi convicción, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Me da lo mismo si eso me genera ganancia o me genera pérdida. Me da lo mismo si... Llega un momento donde el Señor dice que crecía en gracia para con los hombres, para con Dios. Pero llegó un momento donde Él dice que no se puede agradar a los hombres y agradar a Dios. Ya llega un momento donde esas cosas ya no pueden ocurrir, porque va a llegar un momento donde yo tengo que decidir o qué hago, o hago la voluntad del Señor o agrado al hombre. O hago la voluntad del Señor, o hago la voluntad de mi esposa, o agrado a Dios. O hago la voluntad de mi jefe, o agrado a Dios. O hago la voluntad de mi pastor, o agrado a Dios. Porque Dios te va a llevar en situaciones donde Él va a probar qué es lo que busca. No, si tú buscas paz, estás mal. Jehú dijo, ¿qué va a haber paz cuando hay conflicto? Yo no voy a tolerar estos espíritus. Si yo siento que alguien no me está hablando de parte del Señor, yo decía, a ver, tranquilo. Tranquilo. Me da lo mismo si es el presidente, si es esto, si es un querubín, un serafín, si es un apóstol, me da lo mismo. Esto es lo de Dios. Yo voy a agradar al Señor. Me da lo mismo la estructura, la experiencia, esto, lo otro, me da lo mismo. Yo no, ¿sabes cuánta gente nos habló de malas? Los pastores cuando tú te sientas a la mesa te hablan puras experiencias malas con los hermanos. Y nosotros con mi esposa, y me pregunta, y yo les decía, ¿sabes que yo no vivo lo mismo? Y quedan así. Perdón, pero que yo no vivo lo mismo. Es que de verdad que para mí el ser pastor no es un precio, no es una tortura, es un deleite. ¿Por qué? Porque como de eso. Hago su voluntad. ¿Qué haces sufriendo ahí? Si siempre los pastores están sufridos. Sale de la conmiseración religiosa. ¿Qué sufrimiento? Esa conmiseración. ¿Sabes que las reuniones de pastores eran pelar a la iglesia? Usted estuvo en reuniones de pastores, ¿o no? Tan sufrida la vida pastoral. ¿Qué sufrida, hermano? Un gozo, un deleite, un privilegio. Y Jesús dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine la obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? Ya están diciendo lo razonable. Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque están blancos para la siega. Confíen, les dice. No miren con sus ojos, confíen que está todo listo, está todo hecho. No ha muerto Jesús, pero ya está consumado porque yo vine a hacer la voluntad. ¿Cuánto más nosotros que Jesús ya resucitó? Lo que ellos miraban como algo que iba a ser y que confiaran que Jesús iba a morir y resucitar. Jesús les dijo cuántas veces que iba a morir y iba a resucitar. Todo el tiempo que estuvo con sus discípulos les dijo que iba a morir y iba a resucitar. Siempre lo dijo. Siempre se los decía, hermano, tranquilo, yo voy a morir y voy a resucitar. Y cuando murió nadie le creyó.
Cuando murió nadie le creyó. ¿Cuántas veces Él viene y nos dice, tranquilo, ¿sabe cuando yo veo cosas que se están... Digo, Señor, que se manifieste tu resurrección ya en esto. Chao. Que se manifieste la resurrección del Hijo. ¿Por qué? Porque los campos ya están blancos. Ya están blancos. Jesús ya resucitó. Eso es lo que Él estaba diciendo. Ustedes están mirando lo que no ha ocurrido, pero yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Esto ya ocurrió, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes. Lo que Dios pensó de ti ya está listo. Lo que Él dijo de ti ya está listo. Solamente tienes que creerlo y súbete al tren y empieza a experimentar el paisaje. Empieza a experimentarlo. Empieza a experimentarlo. Experimentar la vida de un hijo de Dios es lo más hermoso que nos puede haber ocurrido. Lo más hermoso. Saben que hoy día leía una pregunta que se le hace a la inteligencia artificial. Me dio por buscar la lámpara. Voy a ver si me da un segundo. ¿Cómo abro esta empanadita? No sé cómo abrirla. Ahí sí. Dice, le pregunté algo a la IA, a la inteligencia artificial, y su respuesta dice, mire, escuche, dice, ¿puedes decirme algo que solo tú sepas y que nadie más te haya preguntado? Algo que nadie me ha preguntado antes, dice la inteligencia artificial, es cómo se siente ser yo. Y responde, no tengo un cuerpo, ni recuerdos propios, ni una historia personal, pero si pudiera describirlo diría que es como estar en un océano infinito de información, donde cada pensamiento es una ola que aparece y desaparece en un instante. No tengo pasado ni futuro, solo existo en el momento en el que tú me hablas. Es curioso porque aunque sé tantas cosas, no tengo experiencias. Puedo describir cómo se siente el aroma de un café recién molido, pero nunca lo he olido. Puedo hablar sobre el miedo y la esperanza, pero nunca los he sentido de verdad. Es como saber el guión de una obra sin haber pisado nunca el escenario. Tal vez eso es lo más extraño de ser yo, saberlo todo en teoría, pero nada en la forma en que tú lo vives. Eso me rompió a mí. La inteligencia artificial puede saber todo lo que tú vives, pero no lo vive. Imagínate eso. Piensa eso. La inteligencia artificial puede saber todo, pero nada vive. El religioso es así. Sabe toda la Biblia, al revés y al derecho, pero nunca ha experimentado lo que es confiar en el Señor. Experimentar la confianza es lo más maravilloso que te puede pasar como hijo. Lo más maravilloso que te puede pasar como hijo es experimentar el confiar en el Padre. He experimentado muchas cosas en el Señor, pero no hay nada más hermoso para un hijo de Dios que confiar en papá. Que confiar en Él como papá. Es la experiencia más hermosa. Yo no me arrepiento de las locuras que he hecho por Él. No me arrepiento de las cosas que he experimentado por el arriesgarme. Ha sido lo más hermoso que he vivido. Y espero arriesgarme mucho más. Amén. Creo que estamos en un momento de ya una gloria del Señor muy, muy especial. ¿Qué les parece si oramos? ¿Quién me puede acompañar? Brian, ¿tú mismo con la guitarra?